Muy buen día, amigos de La Noticia en Guatemala. René Sanchinelli les saluda. El día de hoy tengo al licenciado, periodista, columnista, además de eso es psicólogo, y para mí, yo le decía que es un emblema del periodismo y del sarcasmo guatemalteco que más me gusta leer. Raúl de la Horra, bienvenido, Raúl. Encantado, René, un gusto estar aquí con ustedes. Me alegra mucho tenerte acá. Bien, entrando de una vez, ¿qué sentís vos cuando escribís? Ese sarcasmo, ¿de dónde viene? ¿Cómo lo has cultivado? ¿Cómo te lo disfrutás? ¿Cómo lo sufrís? Bueno, primero me alegra y me halaga que disfrutes, que tú en lo particular disfrutes de ese sarcasmo, y espero también que muchos lectores compartan esa opinión. Lo cierto es que vivimos en un mundo tan lleno de contradicciones y de absurdos que la solemnidad y el tomarse las cosas demasiado en serio me parece que es contraproducente y no es sano. No es media sano. Guatemala es así, ¿te has dado cuenta? Media o 3/4 partes de nuestro país solemos ser demasiado solemnes. Entonces el sarcasmo es un poco como el chile cobanero, ¿no? O la sal, o aquello que viene a relativizar y a desdramatizar las cosas. Yo nací o tuve la suerte de cultivar un poco este género. Yo supongo que en parte viene por una tradición familiar y cultural de mis padres y que ellos traían del extranjero, ¿no? Quizás es una vertiente española, porque en España pues suele uno también echar maldiciones y reírse un poquito de todo, ¿no? Este es un poquito el origen, creo yo, del sarcasmo. Y luego la lectura, la lectura y el afinar el razonamiento creo que te vuelve necesariamente un poco sarcástico, ¿no? Hace poco hubo un lamentable hecho, Charlie Hebdo en Francia. Precisamente el sarcasmo tuvo mucho que ver ahí, la irreverencia y todo esto. Y entra dentro de la frontera esa tan delicada de la libertad de expresión y pensamiento. ¿Qué opinas vos de lo que pasó en España? Bueno, en Francia, sí. Francia. Sí, bueno, como todo evento dramático, sobre todo, más que los eventos positivos, nos llevan o nos obligan o nos invitan a reflexionar en este caso, sobre la tan mentada libertad de prensa, que todos en principio defendemos o decimos defender. Tiene el mérito entonces de obligarnos a reflexionar y profundizar en el tema. Yo creo que en principio el eslogan de estar a favor de la libertad de prensa sin restricciones es un eslogan sano. Lo que pasa es que luego nunca se habla de las excepciones, es decir, viva la libertad de prensa, apoyo a la libertad de prensa, excepto, y ahí viene una lista bastante grande de excepciones o de situaciones que pueden y que de hecho limitan la libertad de prensa. La libertad de prensa es como la palabra misma, libertad, tiene muchas acepciones, ¿no? Yo creo que incluso el mundo oriental, si vamos a ver los problemas actuales, este grupo terrorista ISIS, seguramente que ellos también lo hacen en nombre de una determinada concepción de la libertad, ¿no? Que choca profundamente con la nuestra. De manera que los equivalentes concretos de la palabra que estamos utilizando varían. Todos hablamos del amor, pero cada uno lo entiende diferentemente, ¿no? Entonces la libertad de prensa es una palabra muy bonita, pero habría que ver en concreto a qué se refiere. Yo creo que siempre hay limitaciones concretas, reales de la libertad de prensa que tienen que ver con quién maneja los medios,
quién tiene el poder sobre los medios, indudablemente esto de una u otra manera, ¿no?, va a limitarla, incluso si son medios al servicio de una cierta concepción ideológica o incluso religiosa, pues por supuesto que tendrán una orientación que impide entrar otras informaciones que no están de acuerdo. Y poniéndola en el marco de la libertad de prensa de Guatemala, porque hay que admitir que en los últimos años esta ha crecido e incluso en algunas oportunidades nos hemos excedido también, entre comillas, ¿no? Pero ahora vemos que están atacándola. Estamos retrocediendo a una etapa. Ahí ves, ahorita acaba el ministro de Gobernación, quiso poner ciertas barreras a la información. La vicepresidenta atacó a un periodista con el asunto de la ley del femicidio, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo analizás vos lo que pasa ahora con la libertad de prensa en Guatemala? Sí, bueno, indudablemente que hay pruebas tangibles de una restricción, de restricciones a la libertad de prensa hoy en día en nuestro país. También hay periodistas, tanto del mundo escrito como televisivo o de radio, que han sido agredidos y han sido reprimidos, atacados e incluso asesinados, ¿no? Yo lo veo como, bueno, es comprensible en una sociedad tan profundamente marcada por la crisis como la nuestra. Nuestra sociedad ha alcanzado un grado de descomposición social y política tan alto que cualquier intento de denuncia y de clarificación sobre las causas y de descripción incluso de lo que está sucediendo puede llevar y de hecho lleva a los diversos tipos de poder, ¿no?, tanto político como económicos, a ver sus intereses amenazados, ¿no? Y de allí que exista una clara designación de los medios como posibles enemigos, ¿no? Como algo que hace peligrar el establishment o la verdad establecida. Entonces yo creo que estamos en Guatemala viviendo una crisis que se ha exacerbado y que hace que hoy en día los medios sean uno de los vectores más atacados, porque indudablemente los medios tienen una fuerza y una gran potencia de influencia pública. O sea, como decía un expresidente de la prensa, en Guatemala se le pega o se le paga. Sí, luego, exactamente, se le pega, y luego está la otra variante que es la del, bueno, una cierta corruptela y corrupción de los medios, ¿no? Y que, en fin, ese sería entrar en... Es un crisol. Es un crisol porque, bueno, la prensa indudablemente también tiene sus propios intereses o está al servicio de ciertas concepciones, y si estas chocan pues con otro tipo de poderes, se crea conflicto. Raúl, ¿no? Vos dijiste una palabra clave, que es la crisis que vivimos desde que tengo memoria en Guatemala. Esta crisis nos ha llevado a los guatemaltecos a estar permanentemente bajo una presión tremenda. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué está causando esta permanente crisis en nuestra sociedad? ¿Habrá alguna esperanza de que podamos salir de ella? Sí, bueno, es una pregunta que nos llevaría quizás a conversar un par de horas más, que no vamos a tener tiempo, pero creo que, como tú bien lo has dicho, nacimos dentro de una crisis, de un país, de una sociedad con desigualdades, con contradicciones sociales tan grandes que hoy
como dice el dicho, aquellos polvos han construido estos lodos, ¿no? Han traído estos lodos. Todo aquello que ya desde un inicio estaba mal, hoy no ha hecho sino aumentarse. Y pienso en las grandes injusticias sociales, las grandes desigualdades sociales que hacen que nuestro país sea uno de los países más dramáticos en ese sentido en América Latina y en el mundo, y que por supuesto nos llevan a niveles de violencia increíbles, ¿no? Que estamos a la cabeza, ¿no? En ese sentido de los países más violentos. Como te dijera, hay un problema básico que tiene que ver, por lo menos desde mi punto de vista, con la ausencia de Estado. Desde que las sociedades en general se modernizaron, pasaron, digamos, de un sistema pseudo-feudal o feudal a la edad moderna, lo hicieron a través de la edificación de instituciones y construcción de eso que llamamos Estado, que muchos no saben lo que es o se imaginan que el Estado es simplemente unos edificios, etcétera, o el gobierno. Pero en las sociedades modernas, y yo invitaría al público a que se instruya un poco en este sentido, viene a ser como una especie de techo que todos necesitamos para proteger nuestra casa común. Ese techo es importante. Que está lleno de hoyos actualmente. Ni siquiera a veces hay partes donde ni siquiera tenemos techo. Hay zonas del país donde no hay cobertura ni educativa ni de salud, no hay empleo, etcétera. Y la justicia. Y la justicia sobre todo. Entonces, la falta de Estado y la falta de funcionalidad del Estado lleva a una carencia de educación ciudadana. Nos lleva a una pregunta. ¿Tenemos que refundar el Estado de Guatemala? Claro, yo diría, o fundarlo simplemente, ¿no? Pero según vos ni siquiera ha existido, entonces. Prácticamente, o sea, no. Ha existido, pero es tan embrionario, tan de hojalata, diría yo, tan de cartones y hojalata, que lo que necesitamos es un Estado primero con vigas fuertes y un techo que nos contenga a todos y nos dé lo que un Estado tiene que dar, que es cierta protección ciudadana, ¿no? O sea, todos somos hijos del Estado, seguridad, y seguridad en todos los aspectos, en el aspecto alimenticio, educativo, de salud y de trabajo, ¿no? Garantizar esos derechos fundamentales que están inscritos en la Constitución. Mientras el Estado no lo pueda hacer y no se dote de los medios para hacerlo, estaremos viviendo siempre con una vulnerabilidad altísima que explica este caos, este juego de fuerzas anárquicas donde los poderes se disputan la vida social, el terreno social, y que los ciudadanos, por desgracia, somos las víctimas propiciatorias, ¿no? Vemos, por ejemplo, qué causa en la sociedad el ver que la justicia no es ni pronta, ni justa, ni cumplida, y que se viola y se juega con ella. Claro. ¿Qué causa en un ser humano eso? Una desconfianza y una descreencia absoluta, ¿no? O sea, uno ya no cree en nada, instituciones ni nada. Entonces uno se torna también hacia esperanzas sobrenaturales y mesiánicas, ¿no? De alguien que venga a salvarnos, alguien, ¿no? Ya. Raúl, el tiempo se nos fue, nunca nos va a alcanzar para platicar con vos. Te agradezco muchísimo que estés acá. Gracias a ti, René. Estimados amigos, René Sanchinelli aquí para La Noticia en Guatemala, somatando la opinión. Buen día.